13:33. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional 2 veces el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, que busca reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero y darle autonomía al Banco Central del Ecuador. Este proyecto, por segunda ocasión, no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora José Hidalgo, analista político, analista económico, para conversar sobre este importante tema. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, Gisela, buenas tardes, gracias a usted. Siempre es un gusto, José. José, ¿cuáles son las inconstitucionalidades que presenta este proyecto de ley según la mayoría de los asambleístas que decidieron no darle paso? A ver, siendo que el análisis jurídico no es lo mío, sino lo económico, entiendo que el pero que le ven al proyecto de ley es que brindaría independencia al Banco Central frente al Ejecutivo, cuando en la Constitución se establece que el Banco Central tiene que ser un brazo del Ejecutivo y ejecutar la política monetaria que decide el Ejecutivo. Entonces, esa sería, creo yo, la razón que encuentran los asambleístas para también, según entiendo, atribuyéndose funciones que no les competen, porque el CAL no está para determinar la constitucionalidad o no de un proyecto de ley, haberlo devuelto nuevamente al Ejecutivo. Ahora, entonces, ¿cómo es que esta ley otorgaría autonomía al Banco Central? A ver, esta ley lo que establece es la creación de 2 órganos de gobierno para el sector monetario y financiero. Un directorio del Banco Central y una junta de regulación financiera. En el caso del directorio del Banco Central, estaría compuesto por 5 miembros, seleccionados de una terna que envía el Ejecutivo, pero que tiene que ser discutida en la Asamblea, y lo mismo para el caso de la Junta de Regulación Financiera. En ambos casos se trataría de personas independientes del sector político, porque no pueden ser afiliados a ningún movimiento, también independientes del sistema financiero, porque no pueden haber trabajado en los últimos 12 meses en bancos, ni haber sido directores, administradores o dueños de instituciones financieras, y además tienen también requisitos académicos importantes, un título de 4º nivel en carreras afines al manejo del Banco Central. Ahora, ¿sí? A ver, perdón, termine, por favor. Sí, perdón, entonces decía, a eso se suma que una causal para removerlos de sus funciones sería incurrir en un conflicto de intereses. Entonces, de esta manera se busca generar organismos técnicos independientes que garanticen una buena normativa monetaria y financiera y una gestión del Banco Central que no sea dependiente del Ejecutivo explícitamente como les da ahora. Pero eso no tiene nada que ver con una privatización, como le llaman algunos. No, en absoluto. De hecho, el discurso según el cual se pretende privatizar al Banco Central y entregar a los bancos el manejo del sector financiero es absolutamente falso. Lo que se busca es tener órganos de control independientes y técnicos a fin de que la normativa que estos órganos emitan esté acorde con los estándares internacionales, y se busca justamente que haya un equilibrio de poderes. A ver, Gisela, en la actualidad tenemos una gerencia del Banco Central que es nombrada directamente por el Ejecutivo y una Junta de Regulación Monetaria y Financiera cuyos miembros responden exclusivamente al Ejecutivo. Lo que se busca es, con estas ternas que deben ser discutidas en la Asamblea, equilibrar un poco más los poderes a fin de que el Banco Central pueda ser el garante de la dolarización, que es lo que todos quisiéramos, y no un prestamista del gobierno, lo que puede, por el contrario, poner en riesgo la viabilidad del modelo económico. Ahora, en las últimas semanas justamente ha entrado mucho en debate cómo se debe ocupar los fondos del Banco Central, porque el candidato Andrés Arauz ha asegurado que de llegar a la presidencia pagaría la deuda que mantiene el gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados con dinero del Banco Central. ¿Esto es posible? No, a ver, y yo le voy a decir las 2 alternativas que tendría el candidato Arauz en caso de llegar a ser presidente para cumplir con esa oferta de campaña y también con la de dar $1,000 a 1 millón de hogares en su primera semana de gobierno. Hay 2 alternativas. La primera sería a través de una intermediación financiera clásica, digamos, que el Banco Central, que capta recursos del sistema financiero, de los propios gobiernos seccionales, de la seguridad social y de otros componentes del sector público, se tome esos recursos
y los preste al gobierno central para que éste pueda cumplir sus ofertas de campaña. Eso obviamente sería una manera de dejar más desequilibrado el balance del Banco Central, porque tendría una menor cobertura de sus pasivos, que son justamente los depósitos del sistema financiero, seguridad social y todo lo que acabo de mencionar. La segunda alternativa, que es en realidad la que utilizó el correísmo entre 2014 y 2017, puede ser incluso más grave, si es que la primera no se considera ya suficientemente grave, y es que el Banco Central en dolarización no use los recursos que tiene bajo su administración, sino que cree nuevos dólares. Usted me podrá decir, bueno, ¿cómo es eso si estamos en dolarización? Simplemente el Banco Central recibiría, le pongo un ejemplo, $1.000 millones del gobierno central en bonos del Estado, ¿sí? Deuda pública, y digita en la cuenta del Tesoro Nacional $1.000 millones. Crea ecuadólares que entran a circular en la economía y que generan luego presiones, por ejemplo, para importar más, que generan una ficción de recuperación económica, pero que nos hacen salirnos del esquema de dolarización como lo conocemos hasta ahora. Entonces, esas dos alternativas son las que serían viables, y ambas, como ustedes sabrán entender, son sumamente peligrosas para la sostenibilidad de la dolarización en el largo plazo. Es decir, un poco el pretender usar al Banco Central como caja chica del gobierno podría ser poner en riesgo justamente lo que usted acaba de mencionar, a la dolarización. Exactamente, y eso es justamente lo que busca evitar, aparte de lo que mencioné al inicio, de tener órganos de gobierno independientes y técnicos. Justamente lo que busca el proyecto de ley es evitar que el Banco Central pueda seguir otorgando créditos al gobierno como lo hizo entre 2014 y 2017, y usted recordará el hueco enorme que se abrió en el balance del Banco Central en esos años. Antes de eso, casi la totalidad de los pasivos del Banco Central estaban cubiertos con activos líquidos, es decir, con reservas internacionales, y en la actualidad tenemos un hueco de $6.000 millones. Ese hueco podría ser aún más grande si es que un próximo gobierno, no necesariamente el economista Arauz, puede ser el subsiguiente gobierno, quiere tomarse o quiere ocupar al Banco Central para inyectar liquidez a la economía. Y otro punto destacado del proyecto de ley es que establecía explícitamente que el gobierno no podrá obligar a ninguna persona natural o jurídica en el Ecuador a obligar como medio, a recibir, como medio de pago una moneda diferente al dólar de los Estados Unidos. Entonces yo creo que era un proyecto de ley importante para garantizar la viabilidad de la dolarización. José, para entender un poco más, ¿de dónde provienen los recursos que tiene el Banco Central y quién los puede ocupar y para qué se pueden ocupar esos recursos? A ver, el Banco Central en primera instancia es depositario oficial del sector público. Eso significa que cualquier municipio, junta parroquial, prefectura o el gobierno central tienen que tener su plata en el Banco Central. Entonces, el gobierno, digamos, cobra impuestos, esa plata va al Banco Central, y si es que el gobierno quiere pagar sueldos, la saca de su cuenta en el Banco Central. Entonces, ese es un primer componente de los recursos que maneja el Banco Central. Un segundo componente es lo que se conoce como encaje bancario. Por cada $100 que usted deposita en un banco, entre 3 y 5 dólares tienen que ir al Banco Central por disposición legal. O sea, los bancos tienen que tener un porcentaje de sus depósitos en el Banco Central, y en la actualidad eso suma, si no me equivoco, entre bancos y cooperativas, más o menos $4.000 millones. Entonces esos son los dos grandes componentes de los recursos que maneja el Banco Central. Pueden utilizarse, los gobiernos seccionales evidentemente pueden utilizar sus propios recursos en el Banco Central para pagar sus obligaciones, pero bajo ningún concepto el gobierno puede utilizar el dinero de los depositantes del sistema financiero para aumentar el gasto público, o, como le digo, la segunda alternativa es no usar esos recursos, sino inventarse recursos nuevos en dolarización. Ahora, justamente en este espacio informativo, en Notimundo Estelar, la asambleísta Ana Belén Marín de Alianza País dijo que se negaron justamente a darle paso a este proyecto de ley de defensa de la dolarización por segunda ocasión en el Consejo Administrativo de Administración Legislativa, porque, según dijo, y leo textualmente, por vicios de inconstitucionalidad y porque a criterio de la legisladora no cumple con el objetivo de proteger la moneda. ¿Cómo es que esta ley busca fortalecer la dolarización y protegerla? A ver, yo diría que, contrario a lo que ha manifestado la asambleísta, este proyecto de ley blinda la dolarización porque evita que cualquier gobierno
utilice al Banco Central para emitir ecuadólares, que sería una manera, yo diría casi infalible de minar la dolarización, o se tome recursos del sistema financiero privado para financiar el gasto público. Y a eso se suma ese artículo que a mí me parece fundamental, Gisela, que mencioné previamente, de que no se podría obligar a ninguna persona natural o jurídica a aceptar otro medio de pago que no sea el dólar de los Estados Unidos. Esto es importantísimo porque otra herramienta para utilizar al Banco Central de manera indebida es, por ejemplo, utilizar el dinero electrónico no como un medio de pago más, que es lo que debería ser como una tarjeta de débito, sino emitir dinero electrónico sin respaldo en dólares genuinos. Lo que pasa con Alianza País y con UNES es que muchas de las ofertas de campaña del candidato Arauz se basan justamente en la utilización activa del Banco Central para financiar el gasto público. Si es que esta ley que busca proteger la dolarización impide esos préstamos del Banco Central al gobierno, entonces el candidato Arauz se vería seriamente en problemas para cumplir con sus ofertas de campaña. Pero obviamente esas ofertas de campaña pueden representar, digamos, un alivio temporal o inmediato para algunas familias que reciban $1,000, pero en el mediano, ni siquiera hablar de largo plazo, pueden significar el fin de la dolarización y por lo tanto perjudicar sobre todo a los sectores más vulnerables. Pero José, llevamos más de una década con la dolarización en el país. Ahora, ¿es necesario esta ley o una ley para blindar a la dolarización si hasta ahora, en estos 10 años, hemos seguido dolarizados? No, de hecho 20. ya tenemos más de 10 años, ya tenemos 20. Es verdad. Sí, no ha hecho falta esa ley, pero hay un antecedente que la vuelve necesaria. Hasta 2014, los créditos que yo le mencioné del Banco Central al gobierno no existían y el Banco Central era un banco de reserva que tenía activos líquidos para cubrir prácticamente la totalidad de sus pasivos. Con los cambios que el gobierno anterior introdujo al Código Orgánico Monetario y Financiero, se abrió la posibilidad para que el Banco Central, que había sido concebido en dolarización como un banco de reserva y no como un banco comercial, empezara a prestar plata al gobierno. Entonces, hasta 2014 la dolarización se defendía por sí misma porque no había la posibilidad de que el Banco Central emitiera ecuadólares o se tomara recursos que no le corresponden para financiar al fisco. Ahora, desde el gobierno anterior se abrió esa posibilidad, se la utilizó de manera sumamente irresponsable y en la actualidad entonces para evitar que eso vuelva a ocurrir hace falta un proyecto de ley como este. Ahora, ante la segunda negativa del CAL de dar paso a esta ley de protección de la dolarización, pues el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que le llama la atención porque aparentemente habrían quienes no están de acuerdo en cuidar el sistema monetario actual del Ecuador. ¿Usted considera que es así? ¿Que a usted también le llama la atención tal vez que existan quienes no quieran cuidar la dolarización? Sí, a mí no me sorprende en el sentido de que hay declaraciones o antecedentes de gente de Alianza País o del correísmo, digamos, el propio Rafael Correa, el propio Andrés Arauz, que han lamentado que el Ecuador haya adoptado la dolarización. A eso se suma que insisten en que el Ecuador necesitaría tener una moneda propia porque eso significa y genera otras herramientas de política económica. Si a eso se suman las ofertas de campaña que necesitan de un banco central que pueda financiar al fisco, no me sorprende en lo absoluto que haya oposición a este proyecto de ley, porque si se llegara a aprobar, significa ponerles una camisa de fuerza para no poder volver a aumentar el gasto público por esa vía. Uh-huh. Entonces, claramente, esa oposición a la ley de defensa de la dolarización tiene un objetivo político que es que el gobierno próximo, si es que llega a ser el del economista Arauz, pueda tomarse dineros del Banco Central para financiar al fisco. Además, la versión de que pues tendría vicios de inconstitucionalidad, según lo que dijo el presidente el día de hoy, eso no le compete analizar al CAL, ¿no? Insisto, yo he leído, aquí sí, no es opinión personal, sino de lo que he leído de personas expertas en derecho constitucional, uh-huh. Y el CAL tiene que limitarse a determinar si un proyecto de ley cumple con los requisitos formales. Si es que es constitucional o no, es competencia de la Corte Constitucional. Entonces, pero si usted ve quiénes votaron por la devolución del proyecto de ley, claramente es gente que se ha mantenido cercana al correísmo o que fue del correísmo, se volvió parte del morenismo y ahora quieren regresar a sus orígenes porque ven la posibilidad de que Andrés Arauz llegue al gobierno. Pero claramente viene a ser una oposición
generada por el correísmo, que necesita un banco central que inyecte liquidez a la economía para poder cumplir sus ofertas de campaña, aunque eso signifique poner en riesgo el sistema monetario. Con eso me quedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, José. Muchísimas gracias, Gigi. Que esté muy bien. Agradecemos a José Hidalgo, él es analista económico.